Bueno, van a buscar en características de los materiales. Obviamente, ustedes ya vieron lo que son terraplén, subyacente, subrasante, materiales tratados con cal. También ya vieron materiales para pavimentos, ya vieron su base, base y estabilizaciones. Bueno, su base y base. Y ahora lo que vamos a ver es materiales pétreos para carpeta, para mezclas asfálticas. Aquí pueden ver la normativa, tiene al final un 01, 02, 03, 08, 17. Es el año, ¿sale? Entonces, año 2017 es la que van a leer, la última, esta, ¿sí? Es norma para este, materiales pétreos para mezclas asfálticas. Van a ser esta. Simplemente le dan aquí ver y aquí la pueden leer, ¿vale? Entonces, son 14 hojas, no es mucho. Esto va a ser para el lunes, ¿vale? Van a ver los requisitos que se necesitan para mezclas asfálticas, van a ver por aquí, pues algunas propiedades que necesitamos, arenas, angularidades, densidades, partículas alargadas, las granulometrías, y bueno, aquí nos dice requisitos para materiales mezclas asfálticas, granulometría abierta, granulometría discontinua, tipo SMA y granulometría discontinua tipo CASA, que bueno, fue lo que platicábamos ayer, que hay diferentes tipos de carpetas asfálticas, y bueno, esa es la idea, que ustedes se vayan empapando más de información. Y bueno, tendrán que hacer un resumen de esta normativa. Materiales pétreos para mezclas asfálticas, así como materiales asfálticos, ¿sale? Entonces, bueno, es el 17, materiales pétreos para mezclas asfálticas, el 04. Y en el 05 van a poner aquí calidad de materiales asfálticos. Le dan aquí en ver, es el 06, y bueno, estas son 13 hojas, o sea, no son muchas, ¿no? 14 y 13. Entonces van a ver aquí qué son los materiales para materiales asfálticos. Pueden ver aquí qué es el cemento asfáltico, qué es la emulsión, qué es el asfalto rebajado. Aquí lo explica también. Podrán ver que existen diferentes tipos de clasificaciones para el cemento asfáltico. AC5, AC10, AC20, AC30. Comúnmente el que más se ocupa es el AC20, pero bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Vean aquí cada uno de estos. Aquí nos dice para qué lo podemos ocupar. Dice, por ejemplo, AC5, en la elaboración de carpetas de mezcla en caliente dentro de las regiones indicadas como zona 1 en la figura 1. ¿Cuál es esa figura? Muy importante. Aquí está. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la zona 1? Aquí está. Zona 1, por ejemplo, acá. Zona 1, aquí está. En esa zona 1 es recomendable utilizar el cemento asfáltico AC5. Y así, AC10, AC20 en la región 3, y también dice que en la zona 2, ¿no? Zona 3 y zona 2. Dice, por ejemplo, en la elaboración de carpetas de mezcla en caliente dentro de las regiones indicadas como zona 3, y aquí abajo dice, en la elaboración de emulsiones asfálticas que se utilicen en carpetas y morteros de mezcla en frío, así como en carpetas por sistema de riegos dentro de las regiones indicadas como la zona 2. Entonces, sirve para la zona 3 y la zona 2. Entonces, veamos aquí en el mapa, nosotros estamos en la zona 2, ¿no? Puebla. Podemos utilizar AC20 también, o sí, AC20, básicamente AC20. Y en la zona 3 también se puede utilizar ese tipo de material. Entonces, bueno, ese tipo creo que alguien tiene prendido el micrófono, por favor de apagarlo. Entonces, bueno, dependiendo de las zonas que tengamos, vamos a poder utilizar un cemento asfáltico, ¿sale? Es lo recomendable. Entonces, bueno, eso es lo que van a leer en esta normativa. Van a ver los cementos, los asfaltos rebajados. Bueno, rebajados con qué, ¿no? Aquí van a estar, aquí los van a ver. Aquí dice el tipo de solvente. Y bueno, algunas hojas realmente no tienen más que la referencia de otras normas, ¿no? Métodos de muestreo y pruebas de materiales. Aquí está. Y bueno, aquí nos va diciendo qué es lo que necesita para cumplir como hace 5, hace 10, hace 20 o hace 30. Entonces, bueno, asfálticas aniónicas, catiónicas. Todo esto es lo que les voy a pedir, por favor, que lo lean. Es muy importante, puesto que segurísimo viene en el examen, ¿no? Seguro, seguro viene en el examen. Entonces, bueno, hay que leerlo, ¿no? Vienen criterios de aceptación y rechazo, y bueno, insisto, algunas hojas, por ejemplo, son 13 hojas, pero la última, bueno, es de las referencias, ¿no? Entonces, algunas otras son de las normativas en las que se basa y en las que pudiéramos llegar a basarnos nosotros.
Y bueno, las otras ya son de información. Entonces, digamos que de esas 13 hojas, a lo mejor 12, no, a lo mejor unas 10 son las rescatables, ¿no? Las que vamos a poder hacer resumen. Entonces, resumen para el día lunes. Vuelvo a repetir, son dos normas. La 04, materiales pétreos para mezclas asfálticas, es esta, la 2017. Y calidad de materiales asfálticos, 2006, es esta. Resumen para el lunes, por favor. Y ahora sí, nos pasamos a esto que estamos viendo acá. Déjenme ver quién es el que tiene el micrófono abierto. Ahorita lo detectamos. Alexis Centeno. Sale. Entonces, bueno. Eso es en cuanto a la tarea que necesitamos leer para comprender qué es el asfalto, qué es el cemento asfáltico, qué es una emulsión, qué es una emulsión rebajada, qué es una carpeta asfáltica, cuáles son los materiales pétreos que podemos utilizar, cuáles son las características de calidad para que ese material pétreo lo podamos ocupar. Y bueno, una vez conociendo eso, que ustedes lo lean y en función de lo que ahorita vamos a platicar, pues tenemos o lleguemos a un mejor diseño. ¿Sale? Hasta ahorita, ya saben, no hemos visto diseño absolutamente todavía de nada. Estamos viendo, pues, las introducciones para poder entender después cómo va a funcionar ese pavimento y obviamente cómo lo voy a diseñar. Y obviamente también, si me encuentro algún problema, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer para tratar de corregirlo? Entonces, bueno, dentro de la unidad 2 tenemos distribución de esfuerzos y deformaciones en pavimentos. Si bien es cierto, pues este término de esfuerzo y de deformación, pues ya llevamos años ocupándolo, ¿no? Seguramente en suelos, suelos 1, suelos 2, a lo mejor en estructuras, en otras materias concreto, pues ya han visto que es un esfuerzo, ¿no? Que es una deformación, que es una deflexión. Pero bueno, vamos recordándolo para poder aplicarlo en pavimentos. Entonces, un esfuerzo no es otra cosa más que una carga o una fuerza que actúa en un área determinada. Es decir, una carga distribuida en un área, ¿sale? Eso está aplicando, está generando un esfuerzo. ¿Y por qué lo tocamos aquí en pavimentos? Es simple. Al momento que un vehículo, obviamente, distribuye su carga en las ruedas, esta rueda tiene una presión de aire, o sea, está inflada. Entonces, esta rueda está apoyada directamente sobre el pavimento. Llámese carpeta asfáltica, llámese concreto hidráulico. Finalmente las ruedas están apoyadas sobre el pavimento, sobre la carpeta. ¿Qué ocurre? Bueno, pues no es una carga puntual, ¿sale? No es como que llegamos con un alfiler y en ese alfiler, en la puntita, y estamos descargando las toneladas del vehículo. No es así, sino que más bien esa carga se distribuye entre toda la zona de contacto que va a tener la presión o sea, la presión de inflado del vehículo, de las llantas, ¿sale? Se entenderá que entre más aire, pues menos zona de contacto. Obviamente el esfuerzo es más puntual. Entre menos infladas estén las llantas, pues ese peso se distribuye en una mayor área, porque la llanta, pues digamos, se aplasta, ¿no? Se aplasta y obviamente abarca una mayor área. Entonces, bueno, tampoco ese tipo de cosas las podemos controlar tanto, aunque hay presiones de inflado propios de los vehículos. Y evidentemente, pues cuando vemos una llanta baja, pues tratamos de solucionarlo, ¿no? Pero bueno, el caso es que ese esfuerzo va a provocar una deformación, ¿sale? En el pavimento como tal. En el pavimento, en la estructura del pavimento y posiblemente en las terracerías, que ya vimos cuáles son. Entonces, bueno, lo que puede provocar son esfuerzos de tensión en algunas zonas, flexión, compresión y esfuerzos de cortante. Eso es lo que puede provocar. Ahora, el esfuerzo suele expresarse en pascales o en PSI, libras por pulgadas cuadradas. Entonces, bueno, dependiendo del sistema de unidades que estemos manejando, es ahí donde podemos utilizar pues, las unidades de esta terminología de esfuerzos. Entonces, bueno, podemos utilizarla en kilogramos sobre centímetro cuadrado, por ejemplo, este, cuando seamos un cilindro de concreto, ¿no? Tenemos un área, le aplicamos una carga. Esa área se distribuye en toda esa zona. Estamos aplicando un esfuerzo, una presión. Entonces, bueno, carga en un área. Eso vendría siendo un esfuerzo.
Para que todo esto quede todavía mucho más clara, bueno, pues entonces veámoslo de esta manera. Un esfuerzo es la relación que existe entre la carga aplicada en una cierta área. Con esta formulita creo que queda todo más claro. Quiero pensarlo así. Entonces, bueno, fuerza por unidad de área determinada. ¿Sale? Hay esfuerzos de flexión, de corte y axial. Entonces, bueno, las unidades son las que aparecen aquí abajo, ya las conocerán. Entonces, bueno, estas son las unidades que podemos utilizar. Así también, kilogramos sobre centímetro cuadrado, kilogramos sobre o toneladas por metro cuadrado. Finalmente, son unidades de fuerza en un área, ¿sale? Por otro lado, la deformación o deformación unitaria es un cambio en la dimensión por unidad de longitud. Es decir, no tiene dimensiones. Por ejemplo, una liga, ¿no? Tengo una liga de 10 centímetros. Yo la estiro y ya mide 12 centímetros. La diferencia fueron 2 centímetros. 2 centímetros entre los 10 centímetros, ¿cuál es esa deformación? Entonces, no tiene dimensión porque sería 2 centímetros entre 10 centímetros. Automáticamente se eliminan las unidades y queda como una deformación unitaria. Entonces, la deformación unitaria vendría siendo tal valor, ¿no? Simplemente. Entonces, esa es la deformación. Entonces, como tal, esta deformación la va a provocar un esfuerzo. Entonces, tanto en suelos como en pavimentos, como en estructuras, en otras ramas de la ingeniería, pues aplicamos estas palabras, esfuerzo y deformación, ¿vale? Entonces, para que lo entendamos un poquito más, lo pongo aquí con una fórmula. Epsilon o deformación va a ser la relación que existe entre el cambio de la longitud y una longitud original. Entonces, vuelvo al ejemplo de la liga, quedan adimensionales, ¿no? Simplemente no tiene unidades. Entonces, el cambio de la longitud en el ejercicio que les digo, bueno, 2 centímetros entre 10 centímetros. Automáticamente se van las unidades, ¿no? Entonces, es una deformación unitaria. Y bueno, los pavimentos viene siendo algo más o menos similar. ¿Por qué? Si nosotros aplicamos mucha carga, el pavimento se va a deformar. Si el pavimento soporta esa deformación, bueno, digamos que pudiera llegar a corregirse un poco. O sea, pasa un vehículo, de hecho, cada vez que pasa un vehículo hay una deformación. ¿Sale? A lo mejor es imperceptible porque no la podemos ver, son pues micro deformaciones, ¿sale? Son micro deformaciones, pero cada vez que pasa un vehículo, cada vez que un vehículo circula por una vialidad, por un pavimento de concreto, por un pavimento asfáltico, pues lo que está generando es una deformación. Entonces pasa un vehículo, dobla un poquito el pavimento y ya está, ¿no? Inclusive en algunos casos, seguramente les ha tocado pasar a lo mejor un vehículo pesado y hasta se siente como que vibra, ¿no? Es eso, es el esfuerzo que está aplicando directamente al pavimento y este esfuerzo está provocando una deformación que muchas veces regresa, por ejemplo, en el pavimento flexible, ¿no? O sea, hay veces en las que sí puede regresar, hay veces que la deformación sería tal que ya no regresa. Entonces, bueno, digámoslo así, el pavimento estaría en una especie de sube y baja, ¿no? Cada vez que pasa un vehículo, se comprime y luego se regresa, comprime, regresa. Entonces estamos arriba y abajo, arriba y abajo. Son microvibraciones que se generan en el pavimento. Lo mismo ocurre con el pavimento de concreto hidráulico. La única diferencia es que es más rígido. Y entre más rígido, pues obviamente, pues menos deformación, ¿sí? Soporta más esfuerzo, menos deformación. Eso es lo que sucedería, ¿vale? Entonces, por otra parte, digámoslo así, entre comillas, el esfuerzo es la causa y la deformación es el efecto, ¿sale? Entonces, ¿qué causa la deformación? Un esfuerzo, simplemente. Entonces, hay cargas dinámicas, como es el caso de los pavimentos, y carga dinámica quiere decir que es una carga que no se encuentra en un solo lugar, es una carga que se está moviendo. En nuestro caso, en pavimentos, ocurre precisamente eso, ¿sí? Pasa un vehículo, genera una deformación y un esfuerzo. Cada vez que va pasando, lo va generando. Pero si se detiene, se convierte en una carga estática. Pero bueno, en nuestro caso, en pavimentos, son cargas dinámicas. Entonces el pavimento está sufriendo, insisto, una especie de sube y baja cada vez que circula un vehículo. Entonces imagínense, pues carreteras de altas especificaciones, pues obviamente está sufriendo o debe estar diseñada para soportar esas deformaciones, ¿sale? Debe estar diseñado para soportar todas las deformaciones que se pudieran aplicar debido a la carga. Y bueno,
Recordemos un poquito de las gráficas de esfuerzo de formación. Seguramente ya las han visto un montón de veces en suelos, en concreto, en acero. Pues ya saben que los materiales sufren un esfuerzo y una deformación hasta que llega un punto donde ya no hay retorno, ¿no? Tienen una zona elástica donde de alguna manera, bueno, el material regresa a su posición original o trata de regresar, ¿sale? Y una zona donde pues simplemente ya se deformó y ya no regresa. Y luego una zona donde simplemente falla. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo. Podríamos tratar de un cilindrito de concreto. Entonces, el cilindro de concreto se ensaya. Obviamente tenemos el cilindro, relación 2:1, le colocamos su cabezal de azufre, lo colocamos dentro de la prensa y bueno, empieza a soportar, 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 soportar deformación hasta que llega a una zona donde ya se empieza pues, a deformar, que muchas veces no lo vemos, pero sí se empieza a deformar. Y luego llega otra zona donde simplemente estalla ese cilindro, ¿no? Creo que todo nos ha tocado ver nos ha tocado ver este tipo de ensayos en compresión al concreto, ¿no? Entonces, existen tres zonas. Una zona elástica, que se podría decir que es la zona donde permite una deformación y si yo le quito la carga, se regresa como estaba. O trata de regresarse, ¿no? Trata de regresarse, porque también pues los materiales, algunos son muy nobles, algunos no. Entonces, por ejemplo, el suelo, si yo le coloco una carga, pues sí, va a tratar de regresarse a medida de lo posible, pero pues el suelo ya no vuelve a estar como antes. Y eso lo veíamos en algún momento en suelos 2, ¿no? Cuando le aplicábamos carga para consolidación, sabemos que hace una especie de ciclo de histéresis. Entonces, viene estando de esta manera. Se genera una zona de carga, una rama virgen de que no ha sentido nada el suelo, y luego le quito las pesas y regresa un poquito. Pero se entiende que de aquí a acá, hay una zona que ya no va a regresar nunca, ¿no? En esta parte donde estoy poniendo esto, pues aquí la deformación ya no va a estar otra vez como, o sea, el suelo ya no va a estar como antes. Trató, sí, por eso esta curvita subió. Trató de regresar, pero ya no regresa. ¿Sale? Ya lo acomodé de un poquito diferente debido a esa carga. Bueno, esta curva de consolidación que bueno, curva de compresibilidad que estamos acostumbrados a ver en suelos, resulta que aquí en pavimentos es lo que está pasando. Por eso le digo que hay un ciclo de histéresis. El pavimento trata de regresar cada vez que pasa un vehículo. Pasa otro y genera otra vez esto. Pasa otro y genera otra vez esto. Pasa otro y genera otra vez esto. Entonces, esto es un ciclo. Se le llama ciclo de histéresis, ¿sale? Y obviamente las microdeformaciones son pequeñitas, muy pequeñitas, pero esto es un esfuerzo, unas son cargas dinámicas. Esto está pasando cada vez que un vehículo cargado pasa, 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 pasa y pasa, ¿no? Muchas veces. Entonces se entenderá que es una carga la cual va deformando al pavimento y pues llega a un cierto punto donde se fatiga y ya no funciona igual, ¿vale? Entonces, bueno, pasa mucho tiempo, pero hay que diseñarlo para una cierta cantidad de años. Es eso, ¿sale? Entonces, bueno, a todo esto, ¿qué es la rigidez? Es una palabra que ya hemos ocupado bastante en estructuras, ¿no? En suelos. Inclusive lo tocamos creo que el día de ayer. Hago un mejoramiento con cal, un mejoramiento con cemento, y yo les dije, vamos a aumentar la rigidez, ¿sí? Vamos a aumentar la rigidez. Pero entonces, debo entender, debo entender lo que estamos tratando de decir. A eso voy. ¿Qué es la rigidez? Es la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación. O sea, hay materiales más rígidos que otros, obviamente, pero entendamos el concepto, ¿sale? Es la oposición de un material a ser deformado. Ok, siendo así, yo puedo poner un ejemplo. Tengo una varilla de 3/8 y tengo una varilla de 2 pulgadas. Esa varilla de 3/8, obviamente, tiene una rigidez relativamente baja. ¿Por qué? Yo la puedo doblar. Digo, no tan fácil, pero la puedo doblar. O sea, ¿sí se va a poner a ser deformada? Claro que sí, pero bueno, no nos va a costar tanto. Luego, tomo una varilla de 2 pulgadas. Es el mismo elemento, ¿eh? O sea, está hecho de lo mismo, pero es más gruesa. A ver, doblala. Entonces, en ese caso, tiene mayor rigidez.
¿sale? Para deformarse necesita mucho más esfuerzo. Bueno, eso es precisamente la rigidez. Ahora, apliquémoslo a suelos, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo cemento o apliquémoslo a cimentación, digo a pavimentos? ¿Qué pasa si yo hago un mejoramiento con cemento? Platicábamos que íbamos a aumentar la rigidez. ¿Qué quiere decir? Va a soportar mayor esfuerzo y va a tener menor deformación que el suelo previo, ¿no? O sea, si estoy metiendo un material mejorado es porque necesito aumentar esa propiedad, ¿sale? Que soporte más esfuerzo y que sea menos deformación. Por eso estoy metiendo un material más rígido. O inclusive en pavimentos, perdón, en cimentaciones, ¿qué hacemos? A veces, cuando el suelo está generando bastante deformación, o sea, bastantes asentamientos, bueno, pues se coloca un material que tenga mayor resistencia, mayor rigidez. Entonces, recomendamos otro material de mejor calidad. Si abajo tenemos una arcilla de baja plasticidad con deformación, a lo mejor colocamos una capa de 20-30 centímetros de base hidráulica o de subrasante, o sea, un material con calidad mucho mejor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy aumentando la rigidez de la zona de desplante. Entonces, en esa capita, aparte de que como es más rígida, va a absorber mayor deformación y por ende va a soportar más carga, pues eso quiere decir que esa capita de 30 centímetros está haciendo que al terreno natural ya no le llegue tanta carga, ¿no? O más bien, ajá, tanta descarga, más bien. Entonces, como le llega menos, se deforma menos. Entonces, nuevamente, recordemos, entonces, Businesc, ¿no? Aquí tengo la superficie, aquí bajamos. Esto lo vimos en, pues, desde suelos 1, ¿no? Incremento de esfuerzo. Y viene siendo así, ¿no? La curva, la que graficábamos en ese momento. Entonces, aplica, pues realmente aquí aplica lo mismo. ¿Qué pasa? En la zona donde se requiere, en la zona donde hay una mayor descarga, un mayor esfuerzo, yo necesito colocar materiales que tengan más rigidez para que soporten ese esfuerzo y haya una menor deformación. Y así voy bajando con las capas del pavimento, ¿sale? Eso es lo que estamos haciendo aquí. O sea, ese término o esa teoría de Business que en algún momento entendimos, que a lo mejor ahorita ya se nos olvidó un poco, la vamos a tener que volver a tocar, ¿vale? Porque nos sirve para calcular esfuerzos y deformaciones en los pavimentos, eh, pues otras teorías, ¿no? El caso es que, bueno, en Business, bueno, obviamente solo estamos tratando con un sistema monocapa, es decir, estamos considerando que el suelo es una sola capa homogénea, isotrópica y linealmente elástica, cosa que no es cierto, pero bueno, es lo más cercano a lo que podemos llegar, ¿no? Hay otras metodologías donde ya tenemos un sistema bicapa, o sea, dos capas, un sistema tricapa o un sistema multicapa. Entonces, eso ya va aplicado más hacia pavimentos, ¿sale? Entonces, bueno, para eso son las capas de los pavimentos, de las terracerías y la estructura del pavimento. Que si bien recuerdan, pues a medida que nos vamos acercando a la zona de rodamiento, o sea, la carpeta, los materiales van pidiendo, bueno, la norma nos va pidiendo una mayor calidad de los materiales, ¿sí? Menor límite líquido, menor índice plástico, ¿sí? Mayor CBR, bueno, nos va pidiendo más calidad. ¿Qué quiere decir? Necesitamos materiales con mayor rigidez para que soporten el esfuerzo y se deformen menos. Así de sencillo. Solamente estamos aplicando el conocimiento previo, todo lo que conocimos desde geología, suelos 1, suelos 2, vías 1, ahorita vamos a aplicar en vías 2. Entonces, bueno, para todo esto, este esfuerzo de formación lo manejamos como un módulo de elasticidad. Es una relación, nada más, entre esfuerzo de formación, ¿sale? Simplemente es eso. Conocido también como módulo elástico o módulo de Young. Los materiales tienen un módulo. Todos los materiales tienen un cierto módulo que implica esfuerzo de formación, ¿sale? Seguramente esto ya lo vieron en otras materias, entonces voy avanzando. A todo esto, hablando de deformaciones, existe la relación de Poisson, que se utiliza también en suelos, ¿no? En suelos se utiliza en concreto, o sea, se utiliza aquí en pavimentos y en otras ramas. Pero, ¿qué significa la relación de Poisson? ¿Qué es la relación de Poisson?
Bueno, es la relación que existe entre la deformación axial, sí, las flechitas que están aquí de arriba hacia abajo, es la relación que existe entre la deformación axial y la deformación lateral de ese material, ¿sale? Entonces, como el concreto tiene una relación de Poisson, es decir, en otras palabras, al momento de que lo ensayo, sí se está comprimiendo de manera axial. De que se está comprimiendo, se está comprimiendo. A lo mejor no lo vemos, ¿no? No vemos esa microdeformación porque el concreto es rígido. Pero vaya que existe deformación, aunque sea mínima, sí existe, antes de que se truene. Entonces, se va deformando de manera axial y también, aunque no lo percibimos, se va inflando, digo, ocupo esa palabra, es como si fuera inflando hacia los costados. Es decir, en palabras más, palabras menos, se hace chaparrita y se hace gordito, simplemente. Entonces, eso es lo que ocurre. Y en los suelos, pues también hacemos esta prueba, ¿no? Hacemos una prueba así, obtenemos módulo de elasticidad, podemos obtener relación de Poisson, y bueno, simplemente nos sirve para el cálculo de asentamientos inmediatos, si es que lo recuerdan, ¿no? Entonces, bueno, en pavimentos ocurre que también necesitamos este valor, relación de Poisson, porque cada material lo tiene, ¿sí? También como cada material tiene un módulo elástico. Entonces, bueno, para todo esto les proporciono algunas tablitas con algún rango de valores y valores típicos. HMA es carpeta asfáltica, ¿no? Carpeta asfáltica convencional en megapascales de 2000 a 4000. Típico 3000. Estos valores son los que vamos a utilizar para diseñar. Entonces es importante que estas tablitas las guardemos. Entonces carpeta asfáltica con algún modificador de 4000 a 6000. Típicos son 5000. Base hidráulica cementada, es decir, grava bien graduada. Base asfáltica, perdón, base hidráulica con cemento de 750 a 2000. Típico 1500. Base mejorada con asfalto o estabilizada con asfalto de 500 a 1500, la media son 1000. La pura base hidráulica, la media son 310, ¿sí? Base hidráulica con un poco de arcilla, 238. Arena bien graduada, 220. Y bueno, un suelo malo, arcilla de alta plasticidad, 55 en módulo de elasticidad megapascales. Entonces, bueno, debo tratar de comprender que son valores que no van a sustituir una prueba, ¿sale? Son valores típicos, pero no quiere decir que todas las arcillas de alta plasticidad van a dar 55. No, simplemente se tendrá que hacer la prueba según se requiera para cada material. Son los valores típicos, nos pueden servir como una especie de guía, solamente. Nos pueden servir como una especie de guía, nada más. ¿Sale? Esta tablita es importante. Y valores típicos de relación de Poisson, este es concreto, es cemento Portland, o sea, concreto. Este rango de punto 10 a punto 20 en relación de Poisson, ¿eh? Punto 15 para el concreto, carpeta asfáltica, punto 35, base estabilizada con cemento, punto 20, base y subbase, punto 35, subrasante, punto 40. Cada suelo también, terreno natural, tiene un cierto valor en la relación de Poisson. Algunos de estos valores típicos los podemos encontrar en los libros que yo les puedo recomendar. Un libro de Brajadas, ahí vienen bastantes valores de materiales térreos para suelos, ¿no? Esto es para pavimentos, para suelos. Entonces, para arcillas, punto 30, para arenas, punto 35, punto 33. Son valores que ya se tienen previamente estudiados. Obviamente, son valores medios, valores típicos. No nos dice que dejemos de hacer la prueba, no. Son valores guías para saber en dónde más o menos anda el rango de valores, ¿vale? Eso sí hay que tenerlo muy importante, hay que tenerlo muy presente. Entonces, bueno, ya sabemos que es la relación de Poisson, aquí están los valores. Es una relación que existe entre deformación axial y deformación lateral. Estas son las relaciones de Poisson. Ya vimos el módulo elástico, esfuerzo de formación. Y bueno, son los valores típicos que podemos encontrar. Y bueno, entonces, ¿qué es una deflexión, no? Porque no solamente ocurre en vigas, no solamente ocurre en losas,
También estamos hablando aquí de pavimentos y también existen deflexiones. Entonces no es otra cosa más que un cambio en la longitud, ¿vale? Se estira un poquito y obviamente genera una flecha, o sea, simplemente se genera una deformación que en pavimentos la medimos en milímetros, ¿sale? Entonces, este cuadrito que ven ustedes aquí arriba, rectangulito con rayas, pues no es otra cosa más que una simulación de un neumático, ¿sale? Entonces, cada vez que pasa un neumático, se deflexiona el pavimento. Estas deformaciones, pues tendrán que ser determinadas para que funcionen en la vida útil de ese pavimento. Sin embargo, muchas veces, bueno, estas deformaciones son permanentes, ¿sale? Entonces, bueno, como resumen, los esfuerzos y las deformaciones se encuentran en función de, obviamente, las propiedades del material de cada capa de pavimento, ¿sale? Cada capa de pavimento, recordarán, es decir, terraplén, subyacente, subrasante, subbase, base, carpeta o carpeta de concreto hidráulico, cada una de esas capas tiene diferente rigidez, diferentes propiedades. Por lo tanto, cada una pudiera soportar un cierto esfuerzo y por ende una cierta deformación. ¿Sale? Está en función también del espesor de cada capa. Entonces, al momento de hacer diseño, a lo mejor nos sale una capa de base hidráulica de 10 centímetros y una carpeta de 15 centímetros, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la base hidráulica la aumentamos a lo mejor a 25 a 30 centímetros, ahora sí aumenta la rigidez, y la carpeta asfáltica se reduce a lo mejor a 6 centímetros. Es un juego, no un juego, digo, yo ocupo esa palabra, pero es un juego de valores que tenemos que estar utilizando pues para llegar a un objetivo que finalmente es que funcione de manera correcta el pavimento. Y obviamente las condiciones de la carga, ¿no? Ese es un aspecto muy importante. Obviamente los pavimentos están calculados para cargas dinámicas. Si nosotros llegamos a una carretera o una zona donde estamos diseñando para cargas dinámicas, llegamos y colocamos pues cargas puntuales y pues esa carga puntual no la voy a mover ahí, es una carga estática, pudiera generarse una cierta deformación permanente, ¿sale? Pero bueno, el diseño de pavimentos está para vehículos que obviamente están circulando, están generando micro deformaciones cada vez que pasan, ¿vale? E inclusive seguro les ha tocado, a lo mejor les digo, viven cerca de alguna vialidad, pasa un vehículo grande, un camión de volteo, y pues sienten que hay una vibración. Es eso, no es otra cosa más que el esfuerzo de la deformación provocando una deflexión. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y qué en el origen de los esfuerzos y las deformaciones? Bueno, relacionados con las cargas, va a haber un esfuerzo y deformación vertical. O sea, la carga va a aplastar a la zona donde esté aplicada. Va a tener una deformación de corte, es decir, va a haber como una especie de deslizamiento pequeño cada vez que circula un vehículo. O sea, como que se va a querer cortar, un deslizamiento horizontal. Y una deformación radial porque va a tratar como de generar un cortante que gira, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos deformación radial, corte y vertical. Obviamente hay esfuerzos y deformaciones de contracción, se contraen los materiales, y deformaciones inducidos también por temperatura. O sea, no todo son las cargas y demás. ¿Qué pasa si vivimos en una zona muy calurosa donde a lo mejor nos pasamos de asfalto? Pues bueno, ahí la situación va a ser diferente, ¿no? Puede generarse una deformación permanente debido a alguna falla del pavimento. Y bueno, a todo esto, ¿qué fallas de pavimentos podemos encontrar? Por mencionar algunas, porque hay bastantes, ¿no? Pero bueno, vamos a mencionar algunas. Seguramente esta fotografía, o más bien esta imagen, ya la han visto en algún otro lugar, ¿no? En algún otro lugar, no necesariamente en donde se tomó la foto, pero bueno, ven estas cuarteaduras, ¿no? En el pavimento. Este problema se le llama piel de cocodrilo. ¿Qué pasó y por qué se generó esto? Bueno, es sencillo. El pavimento se empieza a fatigar y se empieza a generar unas grietas y se genera un nivel de severidad bajo. Es decir, apenas empieza a agrietar. Ese es el momento donde deberíamos de arreglarlo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Ahí lo dejamos. Todavía aguanta, ¿no? Entonces, aquí es donde tendríamos que calafatear. Calafatear es colocar cemento asfáltico en estas grietitas, no para pegarlas, sino para evitar que el agua entre. Porque cuando el agua entra y los vehículos están provocando esas deformaciones de que para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, puede haber expulsión de finos, ¿sí? Expulsión de material que está ahí abajo en las capas inferiores.
Entonces, estamos permitiéndole al agua que entre y dañe las capas inferiores. Entonces, las capas inferiores y obviamente el pavimento. En este punto debería ser lo ideal para poderlos reparar o hacer algo al respecto. ¿Qué sucede? No pasa nada, todavía aguanta, vámonos a un nivel de severidad medio. Se empiezan a gritar más, ¿sale? Se empieza a gritar más esto, empieza a generarse, todavía no se desprende nada, pero ya está muy agritado. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, el agua puede seguir entrando, los vehículos siguen pasando, entonces las cargas dinámicas están generando una especie de golpeteo. Recuerdan, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Entonces lo que está provocando es que se empiezan a desprender algunas partículas y por ende dañar a las capas inferiores. Ahora bien, severidad alto. Aquí está una fotografía, ¿sí?, de severidad alto. Y es aquí cuando dicen, híjole, creo que hay que reparar el pavimento. No, lamentablemente es este punto donde dicen, pues hay que bachear, ¿no? Bueno, para empezar, antes de bachear, hay que ver si la base no se ha dañado. Si ya se dañó, tu bacheo superficial, es decir, que quites la carpeta y que pongas otra, pues no te va a servir de nada, o no te va a servir de mucho, es un parche temporal, ¿sale? Entonces, esto es simple. Cuando ya tienen los daños, hay que apreciar, hay que ir a ver qué está pasando. ¿Tuviste solamente desprendimiento de carpeta o también la base hidráulica ya se está aflojando, ya no está compactada, ya tiene daños? ¿Sí? En caso de que ya tenga daños, ni modo, tengo que quitar la base hidráulica, volver a colocar base hidráulica con su calidad adecuada, o sea, que cumpla, compactarla al 100% y ahora sí llegar y colocar la carpeta. En otro caso, si nada más llegan, quitamos, abrimos, colocamos ya, medio barremos y colocamos carpeta, pues solo estoy poniéndole un curita, ¿no? Un curita que en la próxima temporada de lluvias va a pasar exactamente lo mismo, porque ya abajo ya está dañado. Entonces, abajo ya hay cantidad alta de vacíos. El material ya está flojo, lo cual se traduce en una rigidez menor a la que debería, y por ende, cada vez que circula un vehículo, ya es ahora como que lo estás golpeando uno con otro, porque la rigidez ya no es la misma, el soporte ya no es igual. Entonces, ¿qué podemos hacer para reparar esto? Dependiendo del nivel. Nivel bajo, puede no hacerse nada, ¿sale? Digo, que regularmente se hace, o colocar un sello superficial. O en su caso, una sobrecarpeta, es decir, llegar y colocar una carpeta delgada, ¿sale? Para que todo eso siga funcionando. En teoría, en algunos pavimentos que que llevan un riego de sello son las gravitas que se ponen encima. Eso es lo que tendría que estarse cambiando, ¿sale? Son las gravitas que se van a estar dañando y desgastando al paso de los vehículos. Entonces, cuando esa capita de riego de sello ya se está terminando o está teniendo problemas, hay que llegar y volver a tender otra capa de riego de sello. Solo es gravilla. Eso está funcionando pues para el desgaste. Pero ¿qué pasa? Ya se fue la gravilla de riego de sello, siguen pasando los vehículos, no hacemos nada, el problema se empieza a ir hacia abajo, y luego otra vez más abajo, y luego a la base, y luego a la subbase, y luego hay que hacer bacheo profundo. Bacheo profundo es retirar la base o la subbase y colocar todas esas capas otra vez, ¿no? Ese es un bacheo profundo. Pero bueno, nivel medio, un parcheo parcial o bacheo, como gusten llamarlo, en toda la profundidad, es decir, toda la profundidad de la carpeta, o también llegar y colocar una sobrecarpeta, o simplemente reconstruir ese pavimento, ¿vale? Nivel alto no hay de otra, hay que hacer una reconstrucción, ¿sale? Parcheo parcial o sobrecarpeta pudiera llegar a funcionar siempre y cuando la base hidráulica no esté dañada, pero en el caso de que sí, ni modo. Nivel alto, retirar la base hidráulica, colocar nueva, compactar y colocar pavimento también. Ese es alguno de los problemas más comunes. Otro también es este. Vemos manchas en los pavimentos, ¿no? De hecho, esto se debe al exceso de asfalto, ¿sale? El exceso de cemento asfáltico que se ha puesto en la mezcla. Entonces, lo que va ocurriendo es como si exprimiéramos, cuando pasan los vehículos, como si exprimiéramos y el asfalto fuera ahora saliendo para arriba, ¿sale? O sea, como si, imagínense una esponjita, la aplastamos y el agua va a tratar de salir. Bueno, lo mismo pasa con esto. Es un alto contenido de asfalto, a lo mejor no respetando el diseño, no sabemos. Bueno, esto se empieza a marcar unas líneas acá. O sea, es asfalto. Inclusive cuando hace calor o esto está muy caliente, simplemente pisas y hasta sientes cómo se pega un poquito en los zapatos.
no es otra cosa más que cemento asfáltico, que está sudando, ¿sí? Es una exudación. Entonces, bueno, hay nivel de severidad bajo, cuando apenas empieza a marcar. Hay nivel de severidad medio, cuando ya está más marcado. O de plano ya muy alto, cuando eso pues ya está muy, 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 muy marcado, ¿no? No es que alguien lo haya pintado, no. Simplemente es una exudación, es una exudación, ¿no? Ahí lo que falló es el contenido de asfalto, ¿vale? Al momento del diseño. Y a lo mejor no del diseño, a lo mejor el diseño está bien. Nos dice un diseño de 6.5% de cemento asfáltico. Y a la hora de hacerlo, en campo, pues les valió y a lo mejor le pusieron 8, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Consecuencias, ¿vale? Otras son las corrugaciones, es otro problema. Seguramente este lo han visto. En algunas zonas a donde hace mucho calor, que van llegando a alguna zona de topes, se genera o sea, como si se arrugara, porque los vehículos se enfrenan. Entonces, obviamente, esa carga trata de enfrenarse. Y entonces el pavimento se va corrugando poco a poco, ¿no? Estas son deformaciones y hay también niveles de severidad. Cuando apenas empieza a marcar, sientes que está vibrando, pasas con vehículo y vibra un poco, cuando ya lo puedes medir y ya lo identificas plenamente, o cuando pues ya las huellas ya están bastante, bastante marcadas, ¿no? Entonces, bueno, niveles de severidad, pues no hay de otra más que retirar el pavimento y volver a colocar otro, y a lo mejor aquí también se pasaron un poquito de cemento asfáltico o utilizaron algún cemento asfáltico no propio para esa temperatura, ¿no? Van a leerlo en las normas, se van a dar cuenta de lo que les digo, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta acá, o todo bien. Todo bien, Inge. Vale, Todo pues. bien, Inge. Entonces, bueno, si no hay duda, nos vemos por favor el día de mañana. Que Inge, tengan un disculpe. excelente. Mande. ¿A qué se deben las corrugaciones, perdón? Es una deformación en el pavimento. ¿Sale? Es una deformación en el pavimento. Se deben a lo mejor un mal diseño, utilización de cemento asfáltico que no iba de acuerdo a la temperatura, o zonas combinadas, ¿no? Alta temperatura y un frenado muy relativamente brusco, como si se arrugara la carpeta asfáltica. Vale, O, muchas gracias. o el soporte no es el adecuado también, ¿eh? También, o sea, hay varias cosas, ¿vale? Es cuestión de estudiar cada caso en particular. No puedo decirles, siempre pasa porque enfrenan rápido o porque enfrenan en un tope. No, no se los puedo decir de esa manera. Cada caso es muy particular, ¿no? Cada caso es muy particular. Había que analizar pues la zona, la temperatura ambiente, el contenido de asfalto de la carpeta y bueno, varias cositas que habría que ir analizando para llegar a la causa, ¿no? Lo correcto es simplemente que desde el diseño utilicemos los materiales que son, lo hagamos bien y entonces, bueno, pues ya no tengamos que tener este tipo de problemas más adelante, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. ¿No? Bueno, entonces nos vemos por favor el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Sí, igualmente. Gracias, Inge.